Hola amigos. Probablemente no vale la pena decir que la guerra es ante todo dolor, pérdida, amargura y horror. Se cobra la vida de millones de personas obligando a los pueblos de diferentes países a enfrentarse en un terrible combate. Y cuando irrumpe en la vida pacífica de la gente común siempre trae solo desgracias y por supuesto interrumpe la forma de vida habitual. Pero si alguien piensa que después del final de las hostilidades todo mejorará de inmediato, pues claramente no. Y a menudo, amigos, también sucede que los ecos de la guerra se pueden encontrar en nuestros días, de hecho como sucedió con los héroes de nuestra historia de hoy. Ya se ha hablado mucho de la guerra de Vietnam, pero fue en el año 1972 uno de los más difíciles. El pequeño pueblo en el que Ho Van Thanh vivía con la familia no escapó del desastre. El hombre tuvo la esperanza hasta el final de que su aldea no se viera afectada por las hostilidades, pero lamentablemente el destino decretó lo contrario. En ese trágico día para la familia Ho Van Thanh, la guerra llegó a su aldea y sucedió que casi toda la familia del hombre no pudo salir con vida. Al darse cuenta de que ya no podía quedarse en la aldea, no tuvo más remedio que salvarse a sí mismo y a su hijo. El hombre tomó al niño en sus brazos y corrió hacia la jungla circundante. Ya no puedo recordar por cuánto tiempo corrimos entonces. El tiempo parecía haberse detenido. Probablemente pasaron varios días antes de que me diera cuenta de que estábamos a salvo. Pero, ¿qué hacer a continuación y cómo sobrellevarlo? No pude responder a todas estas preguntas, pero claramente sabía que tenía que recuperarme, recordó más tarde el hombre. Quedándose solo con su bebé de 2 años en sus brazos en la naturaleza, se dio cuenta de que simplemente no podía sobrevivir a la intemperie, y por lo tanto pronto se dispuso a construir un pequeño refugio, y después de un tiempo incluso construyó un campamento en las tierras bajas en la orilla de un río de la montaña. Ho Van Thanh entendió que las condiciones de vida aquí no son malas y que aquí no corren peligro. Durante mucho tiempo no pude recuperarme de lo sucedido, perdí todo lo que tenía, pero al mirar a los ojos profundos de mi hijo comprendí que tenía que seguir adelante. Con medios improvisados, el hombre construyó una cabaña en los árboles a pocos metros del suelo. Esta cabaña se convirtió más tarde en su nuevo hogar. No tenía idea de cuánto tiempo tendría que pasar aquí, pero sabía con certeza que al menos varios meses. Y entonces la vida siguió su ritmo. Con el tiempo, Ho Van Thanh se adaptó a una forma de existencia tan salvaje y no tenía problemas particulares con la alimentación. Había muchas bayas, frutas y verduras en el bosque. Además, el hombre aprendió a pescar y cocinar pescados, ranas, lagartijas, murciélagos, pájaros e incluso monos. Además, tenía que cuidar al niño y por eso cuando salía a cazar el bebé siempre se quedaba en casa. La cabaña estaba especialmente ubicada a una altura para que los depredadores salvajes no pudieran entrar. Al principio fue difícil prescindir de las cosas habituales. La familia pequeña y unida usaba palillos para comer y en lugar de mantas usaban hojas y hierbas. Y por cierto, así pasaron las primeras semanas en la jungla. Después de aproximadamente un mes recorriendo la selva, Ho Van Thanh se topó con un helicóptero destrozado y este hallazgo resultó ser muy útil. Fue allí donde encontraron muchas cosas útiles que luego se convirtieron en ayuda confiable para el hogar. Lo más difícil fue mantener el fuego constante, pero pronto aprendimos a lidiar con esto. Pasaron días tras días y ya había perdido la noción del tiempo. Compartía sus recuerdos Ho Van Thanh. Pero hay que decir que la vida en la naturaleza fue beneficiosa. Aire limpio, comida sana, agua cristalina, todo esto daba fuerza. El pequeño Lang crecía a pasos agigantados. Y probablemente, amigos, incluso no será difícil imaginar ahora, pero sin darse cuenta ellos sabían que no pasaron meses sino años. Hace mucho tiempo Ho Van Thanh perdió la noción del tiempo en la jungla. Solo podía notarlo por cómo había crecido su hijo. Sin la civilización, Lang creció prácticamente como un salvaje. El pequeño ermitaño estaba completamente aislado de la civilización, no sabía qué tipo de mundo se escondía detrás de las montañas y bosques. Solo podía imaginarlo un poco a partir de las discretas historias de su padre. Como dije antes, la vida en la selva había dado frutos. Lang se volvió robusto y fuerte. Ahora podía abrirse camino fácilmente a través de las lianas y conseguir comida. Pero habían muchas desventajas en una vida así. El niño no sabía mucho a pesar de su edad. El padre pudo enseñarle a su hijo a contar solo hasta 10 porque él mismo no podía continuar. Además, Lang nunca se había visto a sí mismo en el espejo. A menudo miraba al río y trataba de capturar su imagen, pero el río de la montaña era muy turbulento y rara vez lograba ver su silueta. Estaba muy preocupado y entendí que con el tiempo Lang tendría muchos problemas y preguntas de más. Por lo tanto decidí que no le hablaría de mujeres para no dañar su psique y así reprimir sus instintos. De hecho, con la edad, Lang no sentía atracción. El padre entendió que no había otra salida. De vez en cuando el hombre y su hijo ya maduro veían gente a la distancia, pero Ho Van Thanh le prohibía a Lang interactuar con ellos. Y después de tales encuentros siempre se adentraban más y más en la jungla, creyendo que todavía la guerra continuaba en su país. Quizás si hubieran tenido el coraje
coraje y hubieran ido al encuentro de la civilización, podrían haber averiguado que en su tierra la paz ya reinaba durante muchos años. Pero el miedo y los recuerdos de lo que había visto hicieron que el decente padre de familia le temiera a la gente. Incluso varias veces iba a salir a encontrarse con la gente, pero no entendía y no sabía lo que estaba pasando allí. Quizás estos son solo prisioneros, inmediatamente serían entregados al enemigo. En general habían más preguntas que respuestas y por eso decidió vivir aunque fuera en la selva pero libre. Y lo más probable es que el mundo nunca se hubiera enterado de la historia del padre e hijo si no fuera por lo que sucedió después de muchos años. Y no importa lo que digan, pero el destino siempre tiene sus propios planes para nosotros. De hecho, fue lo que sucedió con nuestros héroes. Ho Van Tan, viviendo como ermitaño en la jungla, creía que toda su familia había muerto durante ese ataque militar en la aldea. Pero de hecho resultó que después de todo el hijo mayor llamado Ho Van Ching sobrevivió. Y no solo sobrevivió, sino que durante muchos años intentó encontrar a su padre y reunir a su familia. Sabía que mi padre y mi hermano pequeño lograron escapar. Estaba determinado a encontrarlos porque aparte de ellos no tenía nadie más. Cada año me acercaba más y más a donde vivían, pero cada vez se internaban más en la jungla. Me llevó mucho tiempo y esfuerzo encontrar a mis familiares, pero no me desvié de mi objetivo. Dijo Ho Van Chi. Durante más de 30 años, él solo recorrió la selva circundante. E hizo una ruta y un mapa, y a veces veía rastros de la presencia de una persona y de una fogata, pero cada vez que llegaba no había nadie allí. La ruta más lejana estaba a unos 90 kilómetros de profundidad de la selva, y durante todos estos años solo quedaba una zona muy remota. Y era allí como creía el hombre donde su padre y su hermano tendrían que haber estado. Creyó hasta el último momento que sobrevivieron. Sabía que su padre no se rendiría ante las dificultades y aunque todos decían que hace tiempo que se habían ido, el hombre no desistió de intentar encontrarlos. Y creo que como ya entendieron, un día lo logró. En 2013, después de la cantidad irreal de 41 años después de ese mismo día, Ho Van Chi logró encontrar a su padre y hermano. Al principio no lo dejaron acercarse a ellos, el padre ya estaba débil y viejo, y no podía reconocer a su hijo mayor. Pero en cuanto dijo el nombre de su madre, los ojos del hombre empezaron a derramar lágrimas. El anciano ni siquiera podía imaginar que en todo este tiempo su hijo estuviera vivo. Eso sí, no fue fácil comunicarse con los ermitaños, porque no importa cómo lo vean, los años de vivir solo dieron lo suyo. E incluso después de que encontró a su familia, las dificultades no terminaron ahí. El hombre trató de convencer a sus familiares de que regresaran al gran mundo y comenzaran a vivir plenamente. Y como él mismo dijo más tarde, me sorprendió que mi hermano menor, que pasó casi toda su vida como un ermitaño en la selva, aceptara vivir en la civilización sin ningún problema. Pero mi padre estaba categóricamente en contra de regresar, justificando esto por el hecho de que está más tranquilo en la jungla y se siente seguro aquí. Le dijo Ho Van Chi más tarde a los periodistas. Pero aún así, después de una larga persuasión de sus hijos, Ho Van Tan cedió y acordó regresar a la sociedad. Resultó que la aldea más cercana estaba ubicada a 40 kilómetros de distancia y cuando comenzaron a abandonar el lugar, Ho Van Tan estaba tan agotado que no podía caminar solo. Lo llevaron en una camilla. En cuanto a la adaptación, por supuesto, Lang tomó el nuevo mundo con mucha emoción. Estaba asombrado de absolutamente todo. Tendrían que haber visto sus ojos cuando vio el auto que conducía a su hermano mayor. Estaba encantado con la electricidad, que la gente no duerme en los árboles y que no hay necesidad de mantener el fuego encendido constantemente. Solo sabía unas pocas palabras. Y por supuesto la apariencia de otras personas, su modo de hablar, incluso la ropa y la vida cotidiana simplemente lo sorprendieron mucho al principio. Y cuando probó el pescado de mar cocinado, este plato se convirtió instantáneamente en su favorito. Ahora, después de 7 años, no se sabe nada sobre el paradero de Ho Van Tan. El hombre ya estaba viejo y enfermo, pero Ho Van Lang ahora vive en su casa, se comunica con diferentes personas y ha aprendido bastante bien el idioma. También participa en diversos proyectos y se realizan documentales sobre él. Por supuesto, permanecieron algunos hábitos del mundo salvaje, pero esto no es de extrañar ya que vivió en la selva durante 40 años. Su carácter abierto e infantil, su espontaneidad causaron incluso emoción. En cuanto a Ho Van Tan, él desafortunadamente no pudo aceptar la nueva realidad y constantemente quería regresar a la jungla. Las fotos de los héroes de este video son pocas, pero creo que esto no es extraño, porque afortunadamente nadie con una cámara en la selva los estaba siguiendo. Solo hay unas pocas fotos, que son una reconstrucción de esta historia. Y sucedió que así durante casi 40 años, el padre y su hijo vivieron como ermitaños en la selva. La guerra los llevó allí
Shinji, y la fe en el futuro y el amor de su hijo mayor ayudaron a que regresaran a la civilización. Amigos, ¿qué opinan de toda esta historia? Dejen su opinión en los comentarios, pero por hoy esto es todo. Denle like al video y nos vemos pronto. Adiós.